¿Están listos? Muy bien, hoy es un día importante, clave para el mundo cristiano y también para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Día de resurrección. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué más dijo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verdaderamente, ante la resurrección que fue hace más de 2000 años atrás, que Cristo Jesús fue puesto en una tumba, porque murió en la cruz del Calvario, fue puesto en esa tumba, y la tumba no pudo contenerlo, la tumba no pudo aguantarlo, ni la roca que habían puesto para cubrir esa tumba, ni los soldados que habían puesto para resguardarla, ni los sellos que pusieron, porque cuando ponían la tumba lo sellaron para que nadie pudiera abrirlo. Nada pudo contenerlo, y el Padre Dios, con su poder, envió sus ángeles y se hizo el milagro de todos los tiempos, que es un hombre resucitara de los muertos. Entonces, ¿has visto tú alguna vez alguien que se haya muerto y haya resucitado, haya, en otras palabras, vuelto a la vida? Es bien raro que veamos, ¿no? Hace un tiempo atrás, les he comentado anteriormente, mandamos unas comisiones misioneras, le llamábamos, y mandaba a diferentes familias para diferentes partes del Perú. Y unas familias fueron allá a Piura. Y justamente se había muerto una persona ahí en el hospital que estaban evangelizando. Y estas personas dijo: por favor, oren por mi familia. No sé quién era específicamente. Y cuando fueron, ya estaba con la sábana cubierta. Dijo: por favor, oren. No para que viva, sino yo creo que para que tenga paz su alma o algo por el estilo. Estaba la familia, estaban ellos y estaban las demás camas como hay en los hospitales. Y dice que comenzaron a orar estas hermanas y de repente la sábana comenzó a moverse. Y este hombre que estaba muerto prácticamente volvió a la vida. Es algo increíble eso, ¿no? Es algo increíble. Podemos decir muchas cosas, pero ese día hubo una resurrección en ese hospital. Ese hombre volvió a la vida. Tenemos otro episodio bíblicamente cuando Lázaro murió. Ya estaba algunos días muerto, prácticamente sepultado, y Cristo Jesús fue y le ordenó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Dice que Lázaro en ese momento salió amarrado, como los amarraban en ese tiempo, para poder, los enredaban en lienzos que le daban la sepultura. Salió saltando y Lázaro volvió a la vida. Entonces es algo increíble de que alguien se muera en tu familia o alguien cercano y que tú vayas a orar o por la obra de Dios que esa persona resucite. Se nos hace difícil a veces creer que alguien vuelva a la vida. Por eso, en esta mañana quiero decirles que ante la resurrección, la fe es la que debe de reinar. La fe es la que debe de reinar ante la resurrección.
Es cierto, Cristo resucitó, ¿lo crees? La palabra Dios nos dice, no, que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. La palabra de Dios en muchos versículos nos habla en la cual que Cristo resucitó de entre los muertos. La cosa importante aquí, el punto importante aquí es que si tú lo crees o no. Te pregunto, ¿lo crees? Porque cuando fue María Magdalena y cuando estuvieron ahí los discípulos de Cristo, los vieron a Jesús caminando juntamente con ellos, dirían, pues bueno, Cristo yo sé que se murió, y yo sé que lo clavaron en la cruz del Calvario. Nosotros lo vimos expirar, morir. Y ahora que está caminando con nosotros, porque Cristo después de su muerte resucitó y estuvo con sus discípulos 40 días. 40 días más estuvo con ellos. ¿Sabes por qué estuvo 40 días más? Porque los discípulos aún no creían lo que estaba sucediendo en sus vidas. Tuvieron el primer sitio ahí de mirar a Cristo operar en sanidades, en milagros, en profecías, mirarlo, caminar con ellos, mirarlo y escucharlo, todas sus enseñanzas. Y estaban enamoradísimos de Jesús. Y estaban llenos sus corazones de Jesús. Y luego después verlo morir. Entonces es algo realmente entendible de que nosotros lo vimos morir y ahora está con nosotros. Cristo resucitó, y cuando resucitó, la resurrección no es del alma, la resurrección es del cuerpo. El alma vive para siempre, pero el cuerpo, una vez que tú mueras, una vez que yo muera o tú mueras, el cuerpo se descompone. Al año, a los 2 años, el cuerpo se descompone. Hay ¿alguien que está hablando arriba? Entonces, se descompone el cuerpo, y este cuerpo que se descompone ya no va a ser el mismo, pero Cristo, su cuerpo no se descompuso. Y en la descomposición dice, pero bueno, ¿cómo ha resucitado si estaba muerto? Y por eso el gran papel y la gran importancia que debe de reinar en el cristianismo y en nuestras vidas y en aquellos que son creyentes de Cristo, debemos de creer, debemos de tener esa fe. Si el que no tiene fe no es cristiano, si el que no tiene fe no se ha salvado, si el que no tiene fe no va a sanarse, si el que no tiene fe no va a creer en ese Cristo resucitado. Tomás, siendo uno de sus discípulos, le dijeron que Cristo había resucitado. Y él dijo, no, yo no creo que Cristo haya resucitado. Yo tendría que mirar en sus manos los agujeros de los clavos que habían pasado y en sus pies. Si yo veo esos clavos, esos agujeros que están en él, si yo los veo, entonces voy a creer que verdaderamente Cristo ha resucitado. Y Cristo le mostró en esos 40 días, y le mostró a él y dijo, ahora yo creo. Entonces eso no es fe. El fe no es la aseguranza de lo que ves, sino es la aseguranza de lo que no ves. La fe no es la aseguranza de lo que ves, sino la fe es la aseguranza de lo que no ves. De que tú estás seguro que
es real y que existe y es verdadero. La fe, la resurrección debería, si tú crees en la resurrección, debe de reinar tu fe. Tú tienes una fe increíble. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús resucitó? ¿Cuántos creen que Cristo los ha perdonado de sus pecados? ¿Cuántos creen que Cristo Jesús te ha salvado, ha cambiado tu vida? De la vida de pecado que llevabas a una vida resucitada y nueva. Lo crees porque lo ves, porque sabes, porque lo sientes. Y porque la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús resucitó de los muertos y yo lo creo. Entonces la prueba más grande del cristianismo, o la razón o el porqué de las cosas, o el motivo y la razón, la fe es el motivo y la razón del cristianismo. La fe debe de fortalecerse en las pruebas. Amén. Un aplauso a Cristo. ¿Tú crees que el que está a tu lado ha resucitado o no? ¿Trae la cara de resucitado? A ver, un momentito. Sí, aquí está. Cristo ha resucitado. Amén. Entonces, ante la resurrección, la fe debe de reinar. Mi fe tiene que estar tan segura y tan segura, con razón y con un buen motivo, y mi fe debe de fortalecerse a través del creer que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Porque ¿quién resucitó a Cristo? Dios. No hay ninguna otra persona que pueda haber resucitado o tenga el poder para resucitar a otra, sino a través de Dios y a través de su voluntad. La fe es la que nos impulsa, la fe es la que nos motiva y nos lleva mucho más allá. Había un hombre hace más de 3000 años atrás que dijo, este hombre dijo, a ver, ¿dónde estamos? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa es su pregunta que él se hacía por sí mismo, porque estaba pasando, y ese hombre se llamaba Job. Ese hombre estaba pasando por ese momento, por un tiempo difíciles, por un tiempo de pruebas, por un tiempo de enfermedades. Se habían muerto sus hijos, le habían incendiado todas sus propiedades, no tenía prácticamente nada, estaba totalmente, todo había perdido. Pero este hombre lo que no perdió es la fe. No perdió la fe. Por eso nosotros, ante las circunstancias que pasen en nuestras vidas, la fe es la que no debemos de perder. Más bien la fe se fortalece en las pruebas. Cuando hay pruebas, ahí se mira qué tipo de fe tú tienes. Cuando se te está cayendo tu casa o tus circunstancias o alrededor de ti, lo que no debes de perder es la fe.
Si la fe permanece, déjame decirte, entonces eres un verdadero creyente. Porque la resurrección se prueba con aquellos que creen. Dice que si tú crees en mí, que yo he sido resucitado, yo también te voy a resucitar a ti. Aunque estés muerto, vivirás. ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gusta pasar por pruebas, por circunstancias difíciles? A nadie. Pero las pruebas nos ayudan a nosotros a alimentarnos de una fe interior poderosa para poder ser más grande que todos y para que Dios, a través de esa fe en Cristo y en Dios, pueda darnos la victoria frente a toda batalla. Este hombre llamado Job hace más de 3000 años dijo: si el hombre muriere, vivirá. Si yo muero, ¿voy a vivir otra vez? Y él mismo responde y dice: todos los días de mi edad esperaré. Si el hombre muriere, vivirá. Y él dijo: yo todos los días que yo tenga en esta vida voy a esperar que el Señor me resucite, que el Señor me levante, que el Señor me vivifique. Yo sé que el Redentor me hará vivir nuevamente. Esa es la fe de Job que tenía, ¿no? Yo sé que, dice, habrá resurrección después de la muerte. Y Job mismo, en su lecho de dolor, esto está en Job 14:14, la escritura esa que estoy diciéndote: si el hombre muriere, volverá a vivir. Job 14:14. Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Él se encontraba mal, pero no perdió la fe. Amén. Tenemos el gran desafío de creer en la resurrección. No debemos de perder la fe. Si tú crees que Cristo resucitó de entre los muertos, amén, estás fortaleciendo tu fe. Y tu fe triunfadora te va a sacar y te va a ayudar en todas tus circunstancias. Entonces Job, en su lecho de dolor y muerte, ya en el libro de Job capítulo 19, versículo 25 en adelante, vuelve a decir Job: yo sé que mi Redentor vive. Hace más de 3000 años, todavía Cristo no había ni nacido. Hace más de 3000 años antes, ya Job estaba diciendo: yo sé que mi Redentor vive, sé que triunfará. Es algo profético, ¿no? Está hablando de Jesús sobre la muerte, y me declarará inocente. Dice: este Redentor me declarará inocente. Tu fe en Dios, tu fe en Cristo, tu fe en el Espíritu Santo, tu fe en el Redentor, esa es la que te va a dar la victoria. Si dudas, no hay nada que hacer. Dice: yo sé que Él me declarará inocente, Él me ayudará, Él velará por mí, Él me cuidará, Él me dará la razón, Él me levantará, Él entre medio de todos mis enemigos me pondrá como bandera de victoria. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, sigue hablando Job acá, dice: después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Que sí, que su fe era tremenda, ¿no? Yo voy a ver a Dios, aunque mi cuerpo se esté descomponiendo, quiere decir muerto ya y abajo la tumba, veré a Dios. Yo mismo lo veré, dice. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Amén. Esa es la fe triunfadora. Jesús venció a la muerte. Jesús venció al pecado. Jesús venció al demonio. Jesús venció a la vieja naturaleza.
Jesús venció a la ley. Jesús venció todo lo que se levantó contra él. Y cuando le vino la muerte, en una muerte horrenda y segura y faciente, que todo el mundo lo veía, que Jesús había muerto, no pudo vencerlo, porque la fe lo levantó nuevamente. Su padre lo levantó nuevamente, porque él confiaba en su padre. Entonces Job dijo, yo lo veré, él me resucitará, en otras palabras, él me volverá a la vida, él me declarará inocente. Porque Job se encontraba que había perdido totalmente todo. Aparte, todos sus amigos se habían reunido alrededor de él para decirle lleno de barbaridades que le decían. Seguro que estás en pecado, seguro te está yendo mal, por eso te está yendo mal, ¿me entiendes? Porque has pecado contra Dios, ¿qué habrán hecho tus hijos? Y una condenación tremenda sobre su vida, pero él seguía aferrado a su fe. Entonces, lo único que nosotros no debemos de perder es la fe en el Hijo de Dios, la fe en su palabra, no importa qué pase. Amén. Pero amén. Job preguntó hace más de 2000 años atrás, hace 3000 años atrás, perdón. Dijo, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y Cristo le responde, hace 2000 años, que sí que era una distancia de más de 1000 o 1500 años de distancia. Cristo Jesús nace en Jerusalén y responde la pregunta en Juan 11:21 para adelante. Cristo dice, yo soy la resurrección. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa es la pregunta que nos hacemos mucho. Si yo me muero, ¿volveré a vivir? Si yo me muero, ¿me voy al cielo? ¿Qué? Sí, no vamos al cielo, pero lo que Cristo va a hacer con nosotros primeramente, nos va a dar unos cuerpos glorificados. Nos va a resucitar. La resurrección tiene que ver con la carne, con el cuerpo, no con el alma. El alma, si está libre de pecado, se va a la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero ¿qué acerca del cuerpo? El cuerpo es el que va a ser resucitado. Es decir, que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado. Por eso cuando Cristo Jesús estaba con ellos, Él tuvo un cuerpo glorificado. Dice que cuando ellos estaban orando en el aposento alto, dice que Cristo entró estando la puerta cerrada. Y los discípulos dijeron, ¿cómo ha entrado si la puerta no estaba cerrada? ¿No? Porque con un cuerpo glorificado tienes la capacidad de poder caminar y no hay obstáculo, entrar de un lado al otro lado. Y hay muchas más habilidades que tiene un cuerpo glorificado, como estar en la presencia de Dios. Bueno, entonces Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección. ¿Lo crees? La pregunta en esta mañana, ¿no? Es que Cristo sí resucitó hace 2000 años. Eso estamos seguros y estamos entendidos. Pero la pregunta es que si tú lo crees. Y si lo crees, tú estás entrando en otro nivel espiritual en tu fe y en tu vida cristiana. Porque esa es la que vence al mundo. Nuestra fe. El que cree, dice Cristo, el que cree vivirá. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba apartado de Dios. Tenía religión en mi vida. Y aparte de todos los pecados que traía. Y me desafiaron predicándome el evangelio.
me dijeron, tienes que pedirle perdón a Cristo Jesús. Tú estás muerto espiritualmente. No entendía lo que me decían en ese entonces. Pero el día que yo decidí arrepentirme de todos mis pecados y decirle, Cristo Jesús, perdóname por todos mis pecados, ese momento mi vida pecaminosa dejó de ser. Cristo me pasó de la muerte a la vida porque creí en Cristo. Y yo repetí esa oración: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que me perdones por todos mis pecados. Cristo Jesús, yo creo en ti, yo creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, yo creo en la redención, yo creo en el perdón, yo creo en la sangre de Cristo. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Y en ese momento que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pasé a la vida nueva en Cristo Jesús. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Que sí, que si tú estás vivo, tú necesitas y tienes la oportunidad ahorita de arrepentirte de todos tus pecados y decirle, Señor Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis pecados y quiero pasar a la vida, a una vida nueva contigo. Yo creo en ti, me arrepiento de mis pecados y acepto, te acepto en mi corazón. Y déjame decirte que Cristo te va a dar vida y vida en abundancia. Amén. Pero aquellos que están muertos sin Cristo, ya ellos están bajo la misericordia de Dios, que Dios hará. Así como hay un cielo, hay un infierno. Así como hay un Dios, hay un diablo. Si tú estás muerto, o aquellos que han muerto, porque nosotros estamos vivos, aquellos que han muerto, si no se han arrepentido, si no han tenido la fe en Cristo Jesús como Él la quiere, entonces su destino quizás no sea la resurrección de sus cuerpos. Amén. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de creer en Cristo Jesús, de creer en su palabra, de creer que Él ha resucitado especialmente en este día. Di conmigo, yo creo que hace más de 2000 años Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Un aplauso a Cristo. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ese es el desafío. Cristo no dijo, yo doy la vida. Cristo no dijo, yo doy la resurrección. Cristo dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Si tú crees en mí, entonces yo te voy a dar eso. Vivirás juntamente conmigo. Él es la resurrección. Él es la vida. Él ha pasado. Amén. ¿Cuántos de ustedes están pasando por pruebas, por luchas, por tentaciones, por momentos difíciles, por circunstancias tóxicas en tu vida, por circunstancias de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento? Eso tiene que ver con el estar muerto en Cristo, porque Cristo es vida.
Y solamente se requiere una cosa de cada uno de nosotros, que es la fe. La fe. Si nosotros adquirimos esa fe, la razón, entonces nuestra vida va a ser diferente. Amén. Cristo también dijo, yo estuve muerto. Yo estuve muerto. En Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo. Amén. Estuve muerto, pero ahora vivo. Di conmigo, estuve muerto, pero ahora vivo. Pero el que ha resucitado y el que está vivo tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad, tiene todo el poder y aún tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces, Él es el que tiene misericordia de nosotros. Él es el que le nace poder ayudarnos y sacarnos de nuestra condición, porque Él entiende la condición de cada uno de nosotros, porque Él estuvo muerto por los pecados de nuestras vidas y murió en la cruz del Calvario, y por eso nos entiende y nos comprende. Pero Él no quiere. Él ha venido para sacarte de esa condición. Amén. Y la receta del médico de los médicos y la receta del doctor de los doctores es la fe. Es la fe. Es la que vence. Si yo abrazo a Cristo, si yo creo en Cristo, voy a tener la victoria siempre. Nosotros tenemos que prometerle a Dios ante cualquier circunstancia difícil, no irnos al mundo, no tomar el camino equivocado, porque sería ser infiel a Dios, sería dejar de creer en Él. Frente a toda circunstancia, agarrar tu Biblia y comenzar a leer y comenzar a creer lo que dice la palabra de Dios. Padre, yo estoy pasando por tiempos difíciles, por tiempos horrendos en mi vida. Mira todo lo que me está pasando, pero yo creo en ti. Job era un hombre justo, era un hombre que oraba, era un hombre que hacía sacrificios, era un hombre correcto delante de Dios, era un hombre de influencia por toda la ciudad. Y se le vino la noche, se le vino el tiempo difícil, pero no dejó de creer. Amén. ¿Qué quiere decir no dejar a creer? De que tú te sigas arrodillando, de que tú sigas levantando tu mano, de que tú sigas viniendo a la iglesia y recibir palabra, de que tú sigas leyendo la palabra de Dios, de que tú sigas predicando la palabra de Dios, de que tú sigas diciéndole a aquellos que están enfermos, tú vas a sanar en el nombre de Cristo, aunque tú no estás totalmente sano en tu casa. Tú decirles a aquellos que no conocen a Cristo, mira, Cristo Jesús te ama, déjame orar por ti, déjame hacer una oración de arrepentimiento, mientras que quizás tú estás pasando por pruebas frente a tentaciones pecaminosas en tu vida. Tu fe no debe de decaer nunca. Porque esa es la victoria del cristiano, la fe. Amén. Cristo canta y dice, yo soy el que vive. Yo vivo. Yo he resucitado. Estuve muerto,
Estuve al borde del precipicio, al borde de decirle: Padre, yo no puedo tomar esta copa, está muy amarga, pero si es tu voluntad yo lo hago, pero no puedo hacerlo. Padre, tú sabes lo que me van a hacer, me van a crucificar, me van a golpear, me van a hacer todas las cosas horrendas que me van a hacer. Pero no perdió la fe. Amén. Así es que no sé en qué situación tú estés, sigue adelante en Cristo. Sigue adelante en Cristo Jesús. Aquellos que creen, Dios le da la autoridad y la potestad y les da dominio. Dios le entregó las llaves de la muerte y de los dominios. Amén. Dice: Cristo ahora está sentado a la derecha del Padre. Aleluya. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará ante Cristo Jesús. Y toda persona se salvará a través de Él. Te da potestad, te da autoridad, te da dominio. Cristo venció al pecado. Cristo venció a la muerte. Cristo venció a la vieja naturaleza. Cristo venció a Satanás. Cristo venció a los fariseos, aquellos que querían mal contra Él, a todos sus enemigos. Pero una cosa dijo: mi Padre no va a dejar que mi cuerpo sea descompuesto. Mi Padre no va a dejar que mi cuerpo sea vendido o sea destruido. Mi Padre cuidará de mí. Porque el diablo siempre es como un buitre. El buitre quiere destruir tu carne, quiere comer tu carne, quiere saborear tu carne y quiere comerte en vivo. Es lo que quiere el diablo, es lo que quiere tus enemigos, es lo que quiere el diablo de nosotros: destruirnos totalmente, destruir tu mente, cómo tú piensas, cómo tú eres, destruir tu familia, destruir a quien más amas, a quien más quieres, destruir a la persona que está a tu lado. El diablo quiere destruirnos porque somos hijos de Dios. Pero sufre la batalla, sufre como buen soldado de Cristo, como buena soldada de Cristo, sufre. Pero Dios no va a permitir que tu cuerpo sea expuesto y descompuesto ante los enemigos. Dios no permitió que el cuerpo de Cristo sea descompuesto, sino le dio un cuerpo glorificado. Porque el diablo te ataca, te engaña, te destruye, te trabaja en tu mente y luego después está preparando el machete, está preparando el cuchillo, está preparando para cortarte, para hacerte pedazos y para darlo de comer a todo el mundo de las vergüenzas de quién eres tú. Pero Dios está contigo. No lo va a permitir. Dios no permitió que su cuerpo, porque cuando Cristo estaba en la cruz, mayormente no se mueren inmediatamente los que son crucificados. Se pasan sufriendo arriba para la muerte, y para ayudarlos a morir, lo que hacen, les parten las piernas para que desangren y se mueran más rápido. Y cuando fueron
y los mandaron ya, ¿me entiendes? Corten, quiebren sus piernas para que se muera ya. Cuando fueron donde estaba Cristo, ya Cristo había entregado su espíritu, ya su espíritu estaba en la presencia de Dios, su cuerpo estaba ahí. No le hicieron nada, porque Dios no quiere que el enemigo, Dios no va a entregar tus carnes al enemigo. Que el enemigo quiere picarte, quiere destruirte. El chisme, no, el chisme, el odio, el rencor, la amargura, el odio satánico para destruir tu cuerpo. Y a veces nosotros mismos somos portadores de esa cizaña de Satanás contra nuestros hermanos. Hoy te fijaste él, fíjate esto, que fíjate el otro. Mira, ¿me entiendes? Estás como cizaña rasgando sus vestiduras, comiendo su nariz, comiendo su boca. Se cree mucho por esto, se cree mucho por el otro, y rasgas todo, ¿no? Y eso no es de Dios. No hay nadie aquí perfecto. No hay nadie aquí perfecto. Pero el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, aún entre nosotros nos volvemos enemigos. Pero es el diablo usando para ser animales de carroña, ¿no? Tratando de devorarnos a nosotros mismos. Ama a tu hermano, ama a tu hermana. Hello. Deja de criticarlo. Ustedes no critican a nadie, ¿no? Porque hoy es día de resurrección, por supuesto. Ora por tu hermano si ha caído, si ha flaqueado. Ora. No, esa hermana, fíjate, mira, anda con este y anda con el otro. El diablo, eso es lo que hace. Entonces Dios lo conservó para convertirlo en un cuerpo glorificado. Dios no te permitió que se descompusiera. Dios nos ama tanto. Amén. Hoy Cristo quiere entregarte las llaves de la resurrección. Las llaves de la resurrección es la fe. De poder que la fe reine en nosotros, para que la resurrección de Cristo en nosotros pueda ser viva. Cristo resucitó y por lo tanto yo también he resucitado por causa de Cristo. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no estoy en mis delitos y pecados. Ahora Cristo vive en mí. El resucitado vive dentro de mí. Sí, Cristo resucitó hace 2000 años atrás, pero esa resurrección está en mí también, porque si yo he aceptado a Cristo, el resucitado vive dentro de mí. Y por lo tanto ahora yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Pongámonos de pie. Padre, en esta mañana te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Padre. Padre, yo sé que tú has resucitado y que estás sentado a la derecha del Padre. Y si tú has resucitado, pues nosotros también estamos resucitados juntamente contigo. Padre, creemos
la resurrección de tu Hijo Cristo Jesús. Creemos que tú lo levantaste de la muerte y le diste un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado dio testimonio por 40 días en medio de los apóstoles, predicándoles, hablándoles del reino de los cielos por 40 días más, dejándoles saber que el cristianismo es real, que la vida, que hay un Dios verdadero y de que la muerte no pudo contenerlo, ni el pecado, ni la vieja naturaleza, ni Satanás pudo contenerlo, ni el gobierno de ese tiempo en el cual pagaron a los soldados para que no hablaran nada de aquel que resucitó. No pudo contenerlo, porque la resurrección en Cristo es verdadera. Creemos en la resurrección. Si tú en esta mañana tú has perdido la fe, hoy puedes recuperarla en esta semana santa que le llamamos, porque es la semana donde todo creyente puede tener la oportunidad de alcanzar una nueva vida. Una vida resucitada es una vida nueva. Si tú quieres tener una vida nueva, ya estás cansado del pecado, ya estás cansado del mundo, ya estás cansado de dupletear, ya estás cansado de ser tóxico, ya estás cansado de las pruebas, ya estás cansado de las luchas, ya estás cansado de pelear en tu manera y en tu forma, ya estás cansado en esta vida. Hoy tu vida puede ser nueva. Tú puedes venir a este altar y decirle: Cristo Jesús, yo necesito de ti en esta mañana. Necesito una vida resucitada. Necesito, Padre, que tú me perdones por todos mis pecados. Si tú eres una persona nueva que has venido y dices: yo he venido a la iglesia porque quiero que Cristo cambie mi vida. Yo quiero una familia nueva. Yo quiero un hogar nuevo. Yo quiero un matrimonio nuevo. Yo quiero que Dios bendiga mi vida. Me he apartado de Dios, pero hoy yo quiero regresar. Si tú quieres regresar a la presencia de Dios, si estás viviendo una vida condenada, si estás viviendo una vida culpable y no sabes qué hacer, ven a Jesús. Dice la palabra de Dios: el que cree en mí, el que cree en mí, vivirá. Esta es una palabra poderosa que hoy tu vida puede cambiar. Hoy tu vida puede ser diferente. Quiero que levantes tu mano ahí donde tú estás. Dile: Padre, gracias por morir en la cruz por mí, por demostrarnos que tú eres el Todopoderoso, que tú eres verdadero, que tú eres fiel y tú estás representando al Dios Todopoderoso, que es real. Cristo Jesús,
Yo creo, yo estoy seguro que tú vives porque has resucitado dentro de los muertos. Estabas muerto, mas ahora he entendido que has resucitado. Yo creo en tu resurrección. Tú ascendiste con un cuerpo glorificado y estás sentado a la derecha del Padre en lugares celestiales. Y si tú moriste hoy, yo quiero morir junto a ti, como tú moriste. Señor Jesucristo, yo te pido que tú me perdones por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y he pecado contra ti. Hoy abro las puertas de mi corazón para que vengas a mi vida y me hagas una nueva persona. Yo te recibo como mi Salvador, como el resucitador de mi cuerpo, que no será entregado a mis enemigos, ni al diablo, ni al mundo. Renuncio al mundo. Que mi cuerpo sea glorificado a través del perdón tuyo. Y algún día sea resucitado ahí en lugares celestiales contigo. Gracias por esta oportunidad que tú me das. En el nombre de Jesús. Orar por ti en este momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. La vida cristiana no está complicada. Nosotros los hacemos complicado. Nuestra vida cristiana está fundamentada en la fe del Hijo de Dios. Oro que de hoy día en adelante, que la fe en Cristo, en Dios, sea tu guía eterno. Todo lo que has leído, todo lo que has aprendido, todo lo que has escuchado, todo lo que el Espíritu Santo te ha enseñado, oro que sea tu guía, acompañado de la fe, de una fe inquebrantable, que rompa todo yugo de pecado, de maldad, de odio, de rencor y de amargura, y vengan mejores tiempos para tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.
Señor te dice, yo te llevo a otro nivel. Cree en mi resurrección, porque yo te daré una mente glorificada. Te daré un corazón nuevo y glorificado. Te daré mi Espíritu Santo. Y en el futuro te daré un cuerpo glorificado. Por hoy, el Señor te lleva a otro nivel en la fe. Si has cometido pecado, perdonado eres. Si te sientes culpable, si te sientes que has defraudado a Dios y a otra gente, a tu propia familia, dice el Señor, perdonado eres. Que el Señor bendiga tu vida en el nombre de Cristo Jesús.